Muy buena tarde, bienvenido, que Dios te bendiga a tu programa El Hombre y la Biblia. Un programa de Dios para bendecir tu familia, bendecir tu casa y bendecir todo tu entorno. Que Dios te bendiga más. Hoy continuamos con la serie, o mejor dicho, con el estudio bíblico, los tres sistemas de creencia que usted puede encontrar en la Biblia. Estos tres sistemas de creencia son falsos, basados en la idolatría y la mentira de muchos falsos profetas. También tenemos el sistema de creencia religioso, escriba, fariseo y anciano. Pero también tenemos el sistema de creencia científico. El sistema de creencia científico está basado, especialmente el sistema de creencia científico, en lo que dijo Moisés, en lo que dijeron los profetas, en lo que dijo Jesús y en lo que dijeron los apóstoles. Todas estas personas comprobaron lo que dijeron y por eso se le llama sistema de creencia científico. Todo lo que usted puede comprobar es científico. Ahora bien, dentro del sistema de creencia científico continuamos exponiendo los 6 propósitos generales para la predicación. Estos 6 propósitos generales para la predicación lo usó Moisés, lo usaron los profetas, lo usaron los apóstoles y Jesucristo. 3 sistemas de creencia encontramos en la Biblia, pero estamos desarrollando el sistema de creencia científico, como le había dicho. Dentro del sistema de creencia científico tenemos lo que podemos llamar los 6 propósitos generales para la predicación. Dentro de los 6 propósitos generales para la predicación tenemos el propósito general ético-moral. El propósito ético-moral se usa para reclamar derechos secuestrados. Los escribas, fariseos y ancianos habían secuestrado los derechos de los gentiles, especialmente el derecho de salvación. Por eso se usó el sistema, o mejor dicho, el propósito general ético-moral, para rescatar los derechos secuestrados por los religiosos a los gentiles. A los gentiles les secuestraron muchos derechos, como el derecho a la salvación, que ya había sido contemplado en el Antiguo Testamento con el profeta Jeremías, porque el profeta Jeremías es llamado a ser profeta para todas las naciones, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones. Fue llamado el profeta Jeremías, profeta de Dios. Pero los escribas y los fariseos nunca quisieron reconocer los derechos de los gentiles y le trataban mal a los gentiles. Entonces, para eso es el propósito general de predicación ético-moral, para reclamar derechos secuestrados. Ahora bien, después del propósito general de predicación ético-moral, hemos continuado con el propósito general de predicación titulado de aliento. De aliento es el propósito general que se usa ¿para qué? Para ayudar, para rescatar, para aliviar las heridas provocadas por las personas que secuestraron los derechos. O sea, el propósito general de aliento es especialmente para traer tiempo de refrigerio a todas aquellas personas afectadas por los opresores. Los opresores son muchos. Puede ser Satanás un opresor, claro que sí. Puede ser un sistema político opresor, claro. Puede ser un sistema también opresor, las religiones. También puede ser un sistema opresor, grupo social. Puede ser también opresor un grupo de personas que no sean religiosos ni políticos, sino deportivos. También puede ser opresor una persona en particular. Entonces, el propósito general de aliento es para restaurar los daños ocasionados por algún opresor. Por eso estaremos leyendo en la Biblia
Reina Valera 1960. Es una Biblia que no ha sido traducida para satisfacer intereses de ninguna religión, sino que ha sido traducida para la predicación del Evangelio de Jesucristo. Por eso estaremos leyendo en el libro de Mateo capítulo 5. Por favor, busca tu Biblia donde la tenga. No sé dónde tú la tienes, pero estaremos leyendo la Biblia Reina Valera 1960. Capítulo 5. Mateo capítulo 5. Dice el texto bíblico: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu es que tú, si te sientes que eres pobre en espíritu, va a decir al Espíritu Santo que venga a tu vida, que dirija tu vida, que conduzca tu vida por un buen camino, por el camino correcto, porque eres pobre en espíritu. Vas a reconocer al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hay buena conducción, porque el Espíritu Santo es la persona dejada por Jesucristo, es la persona indicada por Jesucristo para dirigir la iglesia. El Espíritu Santo es para dirigir la iglesia en toda parte del mundo. Ningún ser humano puede dirigir la iglesia, solamente el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Ningún ser humano puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Por lo tanto, la persona indicada por Jesucristo para dirigir la iglesia, la persona indicada por Jesucristo para dirigir a la persona indicada por Jesucristo para consolar, para guiar, para conducir, se llama el Espíritu Santo. Y esto lo dice ¿dónde? ¿Dónde lo dice la Biblia? El mismo Jesús lo dice, Juan 14, verso 16, verso 17. Y yo rogaré al Padre y dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros ya lo conocéis porque vosotros estará con vosotros. También en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 5, dice: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios. Nacer de agua es el bautismo en Jesús. Nacer del Espíritu Santo es pedir al Espíritu Santo que sea quien dirija su vida. Ya no es hombre quien tiene que dirigir su vida, sino el Espíritu Santo. Entonces por eso dice: de cierto os digo, el que no naciere de agua, que es el bautismo de Jesús, y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Yo te pregunto, ¿conoces tú al Espíritu Santo? ¿Conoce el Espíritu Santo? Si no lo conoce, debe de conocerlo. Primero recibir a Jesucristo como tu Salvador personal, y luego tendrás que acostumbrarte a que sea quien dirija tu vida, a que sea quien interprete tu realidad, y a que sea quien te haga la propuesta. Toda propuesta del Espíritu Santo es para salvación. Entonces debes tú de buscar siempre el Espíritu Santo, porque la Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Tus lágrimas el Señor las tomará en cuenta. Tus lágrimas son de mucho valor para el Señor, y estará atento a cada lágrima tuya. Cuando tú lloras, el Señor, cuando tú lloras, no por la consecuencia del pecado, sino que tú lloras porque necesitas el Espíritu Santo. Si tú lloras para que el Espíritu Santo dirija tu vida y no tú, entonces tú vas a ver la diferencia. Llorar para que el Espíritu Santo dirija tu vida no es lo mismo que llorar a causa de la consecuencia del pecado. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Manso para que para dejarte dirigir por el Espíritu Santo, tiene que ser el Espíritu Santo que te dirija, no ningún hombre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay muchos opresores que lo hacen de manera voluntaria, que sabiendo el bien y el mal, eligen el mal.
Estas personas que en lugar de hacer el bien practican el mal, se convierten en opresores de los que hacen el bien. Pues esta persona, si no se arrepienten de su pecado, estas personas si continúan igual, Jesús la va a quitar de tu camino. Jesús se encargará de quitarla de tu camino porque Él ha dicho claro: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Aquí el Espíritu Santo usa 8 pasos para dirigir tu vida. El Espíritu Santo usa 8 pasos para consolarte. Son 8 mensajes de consolación que hay aquí. Como te decía, hay 6 propósitos generales. Estos 8 pasos que aparecen aquí son de consolación. Que Dios te bendiga. Hemos leído para la gloria del Padre, porque Él fue quien mandó a su Hijo a morir por nosotros. Hemos leído para la gloria del Hijo, porque Él fue quien derramó su sangre en la cruz del Calvario para que pudiéramos ser salvos. Hemos leído para la gloria del Espíritu Santo, porque Él es quien trae la palabra de salvación. Que Dios te bendiga. Que Dios te ayude cada día más y más y más. Recuerda tu programa El Hombre y la Biblia. Hoy te dice claramente, para que entienda, que la felicidad no es lo que te pasa. Un momento. La felicidad no es lo que te pasa. La felicidad es cómo tú interpretas lo que te pasa. Eso te lo dice la Biblia. Eso te lo dice la Biblia. Y te lo dice en el libro Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 10. Como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriquecidos, a muchos, como no teniendo nada, más que proveyéndolo todo. La felicidad no es lo que te pasa, es como tú interpretas lo que te pasa. Recuerda la historia del apóstol Esteban, cómo murió. Cómo murió el apóstol Esteban. Y aún así él era feliz en la hora de su muerte. Cómo confrontó el apóstol Pablo la muerte. Y aún así era feliz y fue feliz. Cómo confrontó el apóstol Pedro la muerte. Y aún así era feliz y es feliz. Porque la felicidad no es lo que te pasa, es como tú interpretas lo que te pasa. Hay muchos textos bíblicos que hablan acerca de la felicidad del hombre.
pero es así. Continuando con el desarrollo de este tema, hoy estaremos tratando la palabra misericordia, como dice el texto. Vamos a leer de nuevo. En el libro de Mateo, capítulo 5, vamos a leer de nuevo. Mateo capítulo 5, verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Has podido pensar qué es la misericordia? ¿Sabe lo que es la misericordia? Sin el Espíritu Santo en tu vida no podrás saber lo que es la misericordia. Por eso te rogamos que por favor, primero, si no has recibido a Cristo, lo recibas como tu Salvador personal y luego podrás recibir el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo tú jamás podrás saber lo que es la misericordia. La misericordia, sin el Espíritu Santo, no la va a poder comprender, porque el Espíritu Santo es quien te conduce a toda verdad. La misericordia es una gracia que se practica como un fruto del amor que viene del Espíritu Santo. Entre paréntesis, bondad. ¿Me está siguiendo? La misericordia es una gracia. Es una gracia que se practica como un fruto del amor que viene del Espíritu Santo. Si no conoces al Espíritu Santo, entonces no podrás conocer ese fruto. Misericordia es lo mismo que bondad. Pero sin el Espíritu Santo no podrás tener bondad. Porque el enemigo puede hacerte creer el pecado como una bondad. El enemigo te podrá hacer creer el pecado como una bondad. Porque el enemigo te puede hacer creer que bondad puede ser darle dinero a una persona para el consumo de alguna sustancia prohibida. Hay muchas sustancias prohibidas, bebida alcohólica, droga, etc. Entonces, la misericordia no incluye proveer para el pecado. Por eso en el Espíritu Santo no podrá discernir si verdaderamente está usando la misericordia. Porque cuando tú usas la misericordia proveyendo para el pecado, no es misericordia. Misericordia es lo mismo que bondad. Pero sin el Espíritu Santo tú no podrás discernir si está proveyendo para el pecado o está proveyendo para la salvación. Bienaventurado los misericordiosos, dice el texto.
Bienaventurado los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Proveer para el pecado no es misericordia. No es misericordia proveer para el pecado. ¿Y cuánta gente provee para el pecado pensando que están practicando la misericordia? Hoy en día tenemos muchas personas que están proveyendo para el pecado y están creyendo que están proveyendo para la misericordia. Si provee para el pecado, eso no es misericordia. Porque la misericordia es lo mismo que bondad, y la bondad es un fruto del Espíritu Santo. O sea, si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, tú vas a proveer para el Espíritu. Pero si no tienes el Espíritu Santo, tú no vas a proveer para el Espíritu. Vas a proveer para la carne. Vas a proveer para el pecado si no tienes el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice claramente: andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra los del Espíritu, y los del Espíritu son contra los de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por ser guiados por el Espíritu estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía. Entonces, proveer para el pecado no es lo mismo que proveer para el Espíritu, porque el texto más adelante dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No es lo mismo proveer para el Espíritu que proveer para el pecado. El texto es claro y es preciso. Dice claro: y bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. De modo que cuando Jesús está diciendo esto, lo está diciendo después de haber recibido el Espíritu Santo. Entonces la misericordia es una gracia. Es una gracia que se practica como un fruto del amor que viene del Espíritu Santo. Es una gracia que se practica como un fruto que viene del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas creen que están siendo misericordiosos, sin embargo están proveyendo para el pecado? Una persona se te acerca y te dice: dame 50 pesos para ir a jugar que lotería. Eso no es misericordia. Eso es proveer para el pecado. Dame 50 pesos para comprar un cigarrillo. Eso es proveer para el pecado. Eso no es misericordia. Misericordia no es proveer para el pecado. Misericordia es proveer para la salvación. Eso es misericordia. Proveer para la salvación. Proveer para la salvación. ¿Cuánta gente en lugar de proveer para la salvación provee para el pecado? Y le llaman misericordia a eso, el proveer para el pecado. La Biblia es clara y es precisa. La Biblia es clara y es precisa. Tenemos 6 propósitos generales para la predicación. Esto es en el sistema de creencia científico. Los 6 propósitos generales para la predicación no se practica en ninguna religión, porque las religiones no pertenecen al sistema de creencia científico,
sino al sistema de creencias religiosas. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Una propuesta al final. Practica la misericordia, investigando si lo está haciendo para el pecado o para la salvación. Tu bondad debe de ser para la salvación y no para el pecado. Esa es mi propuesta. Investiga si está proveyendo para el pecado o para la salvación. Que Dios te bendiga más. Se despide de ti tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino, simplemente siervo de Jesucristo.